Me llamo Caitlin y hoy acabo de cumplir 27 años. Lo que debería haber sido una celebración feliz en un restaurante exclusivo de Chicago se convirtió rápidamente en el momento más impactante de mi vida, mientras mis padres me miraban nerviosos. Mi abuelo millonario, Walter, que rara vez asistía a las reuniones familiares, sonrió cálidamente y preguntó, ¿el apartamento es cómodo? Cuando respondí, ¿qué apartamento? Mis padres literalmente se quedaron congelados en sus asientos. La expresión en el rostro del abuelo cambió al instante cuando se volvió hacia ellos y preguntó con una voz inquietantemente tranquila. Entonces, ¿a dónde fue el dinero? Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, asegúrate de darle like y suscribirte para conocer la traición familiar que cambió por completo mi vida y me enseñó en quién podía confiar de verdad. Antes de que todo se derrumbara esa noche, llevaba lo que creía era una vida normal. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia en el centro de Chicago, ganando lo justo para cubrir mis gastos y de vez en cuando darme un gusto con un buen café. Mi apartamento no era nada especial, un lugar de 2 habitaciones, en un edificio un poco deteriorado que compartía con mi compañera Olivia. La renta era elevada, incluso dividiéndola entre nosotras, pero así era vivir en la ciudad. Nuestro lugar tenía carácter, con muebles desparejados que habíamos ido coleccionando a lo largo de los años y paredes cubiertas de láminas de arte y fotografías, a pesar de tener un abuelo millonario. Me sentía orgullosa de haber construido mi propio camino. Mis padres, Harold y Diane, vivían cómodamente en los suburbios, pertenecientes a la clase media alta. Tenían una casa de 5 habitaciones con piscina y se daban vacaciones lujosas 2 veces al año. Siempre asumí que les iba bien porque mi padre tenía un puesto importante en una compañía de seguros y mi madre trabajaba en bienes raíces. Nunca ofrecieron ayuda financiera, siempre enfatizando la importancia de trabajar por lo que uno quiere. Cuando me gradué de la escuela de arte hace 4 años con casi $70,000 en préstamos estudiantiles, me felicitaron por dar mis primeros pasos hacia la adultez, mientras otros padres ayudaban con los pagos iniciales de un departamento o cubrían unos meses de renta para que sus hijos pudieran empezar. Los míos me dieron un ejemplar de Dave Ramsey y me dijeron que construir carácter a través de la lucha era importante. Nunca les guardé resentimiento por ello. No realmente. Estaba decidida a demostrar que podía salir adelante por mi cuenta, pero hubo momentos en los que las cosas se ponían realmente difíciles y me preguntaba por qué parecían tan reacios a ayudar. Especialmente cuando aparecían con un auto de lujo nuevo o hablaban de la remodelación de la cocina que planeaban. El abuelo Walter era un enigma para mí. Había construido su fortuna en el desarrollo inmobiliario, empezando desde cero y eventualmente creando una de las compañías de propiedades más grandes del Medio Oeste. Era severo, intimidante y rara vez asistía a eventos familiares. Cuando lo hacía, todos caminábamos sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Pero a pesar de su exterior rudo, siempre tuvo un cariño especial por mí, en las raras ocasiones que hablábamos. Hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo de diseño y realmente escuchaba mis respuestas. Mi prima Natalie era la única de nuestra generación que parecía haber sacado provecho de la riqueza familiar. Tenía un fondo fiduciario que le daba un estilo de vida muy cómodo. Nunca trabajó un solo día en su vida, pero constantemente publicaba fotos desde lugares exóticos y restaurantes de lujo en redes sociales, siempre que estábamos juntas en reuniones familiares. Hablaba de su última jornada de compras o de sus vacaciones de una manera que parecía deliberadamente diseñada para resaltar las diferencias en nuestras situaciones. La semana antes de mi cumpleaños había sido especialmente difícil. La agencia de diseño para la que trabajaba perdió un cliente importante, y yo fui una de las 5 empleadas que fueron despedidas, con apenas suficiente ahorro para cubrir tal vez 2 meses de gastos. Entré en pánico pensando en cómo pagaría la renta mientras buscaba un nuevo trabajo en un campo tan competitivo. Cuando mis padres llamaron insistiendo en llevarme a una cena elegante por mi cumpleaños, intenté rechazarlo. Sugerí hacer algo sencillo en su lugar, tal vez pedir comida para llevar en mi apartamento, pero fueron firmes, diciendo que cumplir 27 años era un cumpleaños especial y merecía una celebración adecuada. Mirando hacia atrás, su insistencia ahora tiene sentido de una manera retorcida. Había señales de que algo no estaba bien. Pequeñas cosas que en ese momento pasé por alto. Como cuando mencioné la posibilidad de volver a la escuela para una maestría y mi padre cerró la conversación de inmediato diciendo que ya tenía suficiente deuda estudiantil. O como mi madre cambiaba rápidamente de tema cada vez que hablaba de mis problemas financieros. Había conversaciones telefónicas susurradas que se detenían cuando entraba en la habitación y una extraña tensión cada vez que se mencionaba al abuelo Walter.
Unos meses antes, había sorprendido a mi madre mirando propiedades en Panamá en línea, cuando le pregunté si planeaban unas vacaciones. Cerró rápidamente su laptop y dijo que solo estaba soñando despierta. Mi padre también había hecho comentarios extraños sobre que quizás no nos veríamos tan seguido en el futuro porque estaban pensando en viajar más. La mañana de mi cumpleaños, Olivia me dio una tarjeta hecha a mano y una pequeña planta en maceta que sabía que había estado mirando en el vivero local. Habíamos sido amigas desde la universidad y ella sabía mejor que nadie lo duro que había estado trabajando solo para mantenerme a flote, mientras me preparaba para la cena con mis padres esa noche. Me ayudó a armar un atuendo que luciera bien, pero que aún encajara dentro de mi limitado guardarropa. Nunca habría imaginado que, en solo unas horas, todo lo que creía saber sobre mi familia se vería destruido más allá de toda reparación. O que las dificultades financieras que había enfrentado durante años eran completamente innecesarias, mientras me aplicaba la máscara de pestañas y me ponía mi único par de aretes decentes. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir la traición más dolorosa e imaginable. El restaurante que mis padres eligieron para mi cena de cumpleaños era de esos lugares donde el menú no tiene precios, lo que de inmediato me incomodó. Candelabros de cristal colgaban del techo y las mesas estaban vestidas con impecables manteles blancos. La anfitriona nos llevó a una mesa en el centro del comedor, donde mis padres ya habían dispuesto que una botella de champán nos esperara. Sobre hielo, me sentí inmediatamente fuera de lugar con mi simple vestido negro y los mismos tacones que había usado en entrevistas de trabajo durante los últimos 3 años. Mi madre lucía un conjunto de diseñador que nunca había visto antes, con un collar que probablemente costaba más que mi renta. Mi padre llevaba un traje de aspecto caro con gemelos dorados que brillaban al alcanzar su vaso de agua. La conversación se sintió forzada. Desde el principio, hacían preguntas superficiales sobre mi búsqueda de trabajo, pero cambiaban de tema cada vez que expresaba alguna preocupación real. En cambio, dirigían la charla hacia temas seguros, como una película que habían visto recientemente o noticias de parientes lejanos que apenas conocía. Después de que pedimos la comida, me presentaron sus regalos, una billetera de diseñador y una bufanda que, aunque hermosa, parecía extrañamente modesta considerando el restaurante que habían elegido. Mientras los agradecía, mi madre lanzó la típica charla sobre responsabilidad financiera y la importancia de construir buen crédito. Estaba a mitad de mi plato, asintiendo mientras escuchaba otra historia de mi padre sobre sus días en la universidad cuando la atmósfera del restaurante cambió de repente. Las personas en las mesas cercanas se enderezaron y el personal se volvió visiblemente más atento. Me volteé para ver qué había causado el cambio y lo reconocí de inmediato. El abuelo Walter había llegado, acompañado de su asistente, Jennifer, una mujer de aspecto agudo en sus 40, que rara vez se alejaba más de unos pasos de él. A los 82 años, Walter aún imponía respeto, alto y erguido, con una cabellera plateada completa. Llevaba un traje perfectamente hecho a la medida que probablemente costaba más que mi salario anual. Y su presencia exigía atención, sin que tuviera que decir una palabra. Mis padres se quedaron congelados en medio de la conversación, sus expresiones cambiando de sorpresa a algo que casi parecía miedo. Mi padre se levantó de golpe, casi derribando su vaso de agua en el proceso. Walter, esto es inesperado, dijo, con la voz más aguda de lo normal. No estábamos seguros de que vinieras. Mi abuelo lo ignoró por completo, enfocando su atención en mí en su lugar. Sus expresiones severas se suavizaron mientras se acercaba a nuestra mesa. Feliz cumpleaños, Caitlin, dijo, inclinándose para besarme en la mejilla. Su perfume olía caro como cuero y cedro. 27 años. Difícil creer lo rápido que pasa el tiempo. Gracias, abuelo, respondí, sinceramente conmovida de que lo recordara. Significa mucho que hayas venido. Se sentó en la silla vacía a mi lado, mientras Jennifer permanecía de pie con la tableta en la mano, como si estuviera lista para tomar notas en cualquier momento. Quería ponerme al día sobre cómo van las cosas, dijo, estudiando mi rostro con ojos inteligentes que no dejaban pasar nada. Jennifer me dice que los informes trimestrales de tu portafolio de inversiones se ven sólidos. El fideicomiso debería estar rindiendo bien en este mercado, parpadeé, confundida. ¿Portafolio de inversiones, fideicomiso? Apareció un ligero ceño entre sus cejas. Sí, el fondo fiduciario establecido cuando naciste. Cumpliste 25 hace 2 años. Así que todo debería haberse transferido a tu control para ahora. Hablaba como si fuera conocimiento común. Mis padres, de repente, se interesaron mucho por sus platos. Los nudillos de mi madre se habían puesto blancos alrededor del tenedor. Creo que puede haber alguna confusión, dije lentamente.
mirando entre mi abuelo y mis padres. No tengo un fideicomiso. La expresión de Walter no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Por supuesto que lo tienes. Tus primos también, aunque el tuyo fue el más grande, 5 millones inicialmente. Más crecimiento, gestionado por tus padres hasta tu cumpleaños número 25, cuando el control debía transferirse a ti. El restaurante a nuestro alrededor pareció desvanecerse mientras luchaba por procesar lo que estaba diciendo. 5 millones de dólares, un fideicomiso del que nunca supe. No tenía sentido. Y el apartamento en Gold Coast, Walter continuó con la voz agradable. Pero sus ojos ahora fijos en mis padres. ¿Es cómodo? Lo elegí específicamente por la seguridad y las vistas al lago. ¿Qué apartamento?, pregunté. Con la voz apenas un susurro, el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se había puesto pálido y mi madre parecía que se iba a desmayar. La expresión de Walter permanecía calmada, pero había una quietud peligrosa en él ahora, como el momento antes de que estalle una tormenta. «No sabes del apartamento», dijo. No era una pregunta. La unidad de esquina de 2 habitaciones en la Lakeside Tower, comprada hace 2 años como regalo de tu 25º cumpleaños. Negué con la cabeza lentamente, mientras mi mente corría para tratar de darle sentido a lo que estaba pasando. Walter se volvió hacia mis padres con deliberada lentitud, su voz bajando a un tono tranquilo que de alguna manera era más aterrador que si hubiera gritado. Entonces, ¿dónde fue el dinero? Mi padre comenzó a hablar con un temblor en la voz. Walter, ha habido un malentendido. Podemos explicarlo todo, espero sinceramente que, sin, respondió mi abuelo, dejando claro que no creía que existiera una explicación que lo satisficiera. Se volvió hacia su asistente Jennifer. Llama a Stanley y haz que venga aquí de inmediato, ya está hecho. Señor, respondió Jennifer con eficiencia, está cenando cerca y debería llegar en 10 minutos. También he contactado a seguridad de la oficina para que obtengan todos los registros financieros. Relevante ese punto. LOS. Otros comensales ahora miraban abiertamente. La escena en nuestra mesa parecía más interesante que sus caras comidas caras. Un camarero rondaba cerca, inseguro de si debía acercarse. Mi madre extendió la mano hacia la mía, pero yo la retiré, sintiendo un malestar que crecía en el estómago. Caitlin, cariño. No era así como queríamos decírtelo, dime que. Mi voz subió pese a mis esfuerzos por mantenerme tranquila, que tengo un fideicomiso y un apartamento que nunca supe que existían, o que de alguna manera me los mantuvieron ocultos. Mi padre miró nervioso alrededor a los otros comensales. Este no es el lugar para discutir asuntos familiares, estoy de acuerdo, dijo Walter fríamente. Jennifer, organiza una sala privada, se volvió hacia mí, suavizando ligeramente su expresión. Caitlin, te prometo que obtendrás respuestas esta noche. Todas. Mientras Jennifer hablaba en voz baja con el gerente del restaurante, yo permanecí sentada en un silencio atónito, tratando de reconciliar los años pasados de dificultades financieras con lo que acababa de descubrir. ¿Por qué mis padres me habían ocultado esto? ¿Qué habían hecho con el dinero que aparentemente me pertenecía? ¿Y cómo podría volver a confiar en ellos alguna vez? El salón privado que proporcionó el restaurante tenía paneles de madera oscura y una larga mesa que podía acomodar a 12 personas, haciendo que nuestro pequeño grupo pareciera aún más aislado. Walters se sentó a la cabecera, con yo a su derecha. Mis padres se ubicaron frente a mí, ambos con la expresión de querer estar en cualquier otro lugar. Jennifer se posicionó cerca de la puerta, tableta en mano, con su rostro profesionalmente imperturbable. Poco después se nos unió Stanley Thornton, el abogado de toda la vida de mi abuelo. Un hombre calvo con ojos agudos tras unas gafas de montura de alambre. Llevaba un maletín de cuero que colocó cuidadosamente sobre la mesa. Me tomé la libertad de traer los documentos originales del fideicomiso, dijo a Walter. Así como los estados financieros más recientes. Walter asintió. Bien, comencemos desde el principio. Para beneficio de Caitlin, Stanley carraspeó y se dirigió a mí directamente. Cuando naciste, tu abuelo estableció un fideicomiso a tu nombre con un depósito inicial de 5 millones de dólares. Los términos eran sencillos, el fideicomiso sería gestionado por tus padres como fiduciarios hasta tu cumpleaños número 25, momento en que el control pasaría completamente a ti. Las únicas estipulaciones eran que el dinero podía usarse para tu educación, salud y bienestar general antes de los 25 años. Con todos los gastos documentados y aprobados. Lo miré incrédula. Y nadie pensó en decirme esto. Tus padres tenían la instrucción de informarte sobre el fideicomiso cuando cumplieras 18 años, respondió Stanley, mirando a mi padre y a mi madre. Por tu reacción, supongo que eso no ocurrió. No ocurrió, Walter confirmó, con la voz tensa, cargada de ira contenida. Tampoco, aparentemente. Se hizo la transferencia de activos a los 25 años. Se volvió hacia Stanley. ¿Cuál es el valor actual del fideicomiso de Caitlin? Stanley sacó varios documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa.
según el estado más reciente de hace 3 meses. El fideicomiso ha crecido aproximadamente a 8,3 millones de dólares. Esto incluye el capital original más el crecimiento, por inversiones, menos los gastos autorizados para la matrícula universitaria y la compra del apartamento en Gold Coast hace 2 años, $8,300,000. El número parecía imposible, mientras yo trabajaba horas extras y me saltaba comidas para pagar el alquiler. Había millones que me pertenecían y que se suponía que debían ser para mi beneficio. Quiero ver prueba de todos los retiros del fideicomiso durante los últimos 5 años, dijo Walter a Stanley. Mientras el abogado producía más documentos, finalmente habló mi padre Walter. Podemos explicarlo. Hubo inversiones que no rindieron como se esperaba. El dinero está temporalmente asignado a otra parte. ¿Asignado a dónde, exactamente?, preguntó Walter con una calma peligrosa. Mi madre intervino, Carol. Di la verdad. Volvió hacia Walter con lágrimas en los ojos. Hubo algunas dificultades financieras después de la recesión. Tuvimos que hacer algunos ajustes. Robando a tu hija, la voz de Walter era hielo puro. No era un robo, protestó mi padre semanalmente. Somos sus padres. Estábamos velando por su bienestar. Finalmente encontré mi voz, como fue velar por mi bienestar. Dejándome luchar con préstamos estudiantiles en un apartamento minúsculo con compañera de cuarto, mientras ustedes vivían en una casa de 5 habitaciones con piscina. ¿Cómo fue velar por mi bienestar, observándome estresarme por pagar el alquiler mientras compraban autos nuevos y se iban de vacaciones de lujo? ¿Cómo exactamente fue eso en mi mejor interés? Jennifer colocó discretamente un vaso de agua frente a mí. No me había dado cuenta de que estaba temblando hasta que intenté levantarlo y casi lo derramo. Stanley examinaba los registros financieros con el ceño cada vez más fruncido. Parece haber numerosos retiros no autorizados comenzando hace aproximadamente 7 años. Grandes sumas transferidas a cuentas personales de Harold D. Dyan, dijo, levantando la vista con expresión grave, según mi revisión preliminar. Todo menos aproximadamente $300,000 ha sido desviado del fideicomiso. El cuarto quedó en silencio, 8 millones reducidos a 300,000. Me sentí físicamente enferma. ¿Dónde está el dinero ahora?, preguntó Walter. Con una voz tranquila que ocultaba la furia evidente en sus ojos, mi padre bajó la mirada hacia sus manos. Parte se usó para pagar la hipoteca. Algunos autos, renovaciones de la casa, inversiones en el negocio inmobiliario de Dyan, vacaciones, agregó mi madre en voz baja, la casa en Florida. Los recuerdos pasaron fugazmente por mi mente. Dolorosos en este nuevo contexto, mis padres negándose a ayudar con el depósito de mi primer apartamento tras la universidad, diciéndome que mi carga de préstamos estudiantiles era buena para formar carácter cuando expresaba ansiedad por los pagos. Mi madre presumiendo su nuevo Mercedes mientras yo tomaba el autobús al trabajo porque no podía pagar un auto. Todo mientras tenían acceso a millones de dólares que eran para mí. Me dejaron luchar, dije, con la voz apenas un susurro. Todos esos años. Todas esas noches sin dormir preocupándome por el dinero. Me vieron trabajar en 2 empleos durante la universidad. Vieron lo estresada que estaba por el riesgo de perder mi trabajo la semana pasada. Mi voz se volvió más firme con la ira. Ustedes tenían mi dinero todo ese tiempo. Vivían de mi fideicomiso, mientras me hacían creer que estaba sola. No fue así, insistió mi madre. Lágrimas recorriéndole ahora el rostro. Siempre tuvimos la intención de devolverlo. Solo que, las cosas se nos salieron de control. ¿Le salieron de control? Repetí incrédula. Ustedes me robaron casi 8 millones de dólares. Walter colocó una mano firme sobre mi brazo. Jennifer. Llama al detective Ramírez. Creo que todavía está en la unidad de crímenes financieros. Walter. No, exclamó mi padre. No es necesario involucrar a la policía. Esto es un asunto familiar, el robo es un asunto criminal, respondió Walter con frialdad, particularmente a esta escala. Por favor, suplicó mi madre. Podemos arreglarlo. Podemos vender la casa, los autos, devolver el dinero. Walter me miró. Caitlin, en última instancia, esta es tu decisión. Te robaron. Presentes cargos o no, depende de ti. Miré a mis padres a través de la mesa. Estas personas en las que había confiado implícitamente toda mi vida. El shock cedía paso a un profundo dolor de traición que sabía nunca sanaría por completo. Necesito tiempo para pensar, logré decir. No puedo procesar todo esto ahora. Walter asintió. Una solicitud razonable. Se volvió hacia Stanley. Mientras tanto, quiero todos sus activos congelados. Nada se mueve sin mi aprobación y quiero una auditoría forense completa de cada centavo que salió del fideicomiso. Ya está iniciado, dijo Jennifer desde su posición junto a la puerta. El equipo trabajará toda la noche, si es necesario. ¿Y el apartamento?, preguntó Stanley. Cambian las cerraduras de inmediato, ordenó Walter. Las llaves nuevas solo se entregarán a Caitlin. Mi padre hizo un último intento desesperado. Walter, sé razonable.
¿A dónde se supone que vamos? Mi abuelo lo fulminó con una mirada que podría haber congelado el fuego. Tienen una casa de 5 habitaciones comprada con dinero robado. Disfrútenla mientras puedan. La unidad de fraude inmobiliario estará particularmente interesada en cómo una propiedad comprada con fondos del fideicomiso estaba titulada a su nombre. El gerente del restaurante llamó con timidez a la puerta, asomando la cabeza para preguntar. Si necesitábamos algo más, solo el cheque, dijo Walter con desdén. Hemos terminado aquí. Mientras el gerente se retiraba, miré alrededor de la mesa a estas personas que habían sido mi familia, preguntándome cómo nunca había visto la verdad antes. Mis padres incapaces de mirarme a los ojos, mi abuelo firme, como una roca a mi lado. Jennifer y Stanley, eficientes y profesionales frente a esta implosión familiar. Nada volvería a ser igual después de esta noche. Los cimientos de mi vida se habían revelado como mentiras. Y no tenía idea de que quedaría en pie cuando el polvo se asentara. El viaje en auto de regreso fue silencioso y asfixiante. Había declinado la oferta de Walter de quedarme en una de sus propiedades, necesitando la comodidad familiar de mi propio apartamento, por modesto que fuera, mientras el taxi se alejaba de la acera. Observé a mis padres parados congelados en la acera frente al restaurante, de repente pequeños y viejos bajo la luz dura de la calle. Cuando crucé la puerta de mi apartamento, Olivia me miró y supo al instante que algo estaba terriblemente mal. Me guió hasta el sofá, me envolvió con una manta y esperó pacientemente mientras yo luchaba por encontrar palabras. Mis padres me robaron $8 millones, dije finalmente. Las palabras sonando absurdas incluso al salir de mi boca. Le conté todo. La historia brotaba en fragmentos inconexos. El fideicomiso del que nunca había sabido. El apartamento que se suponía que era mío. Los años de lucha financiera que habían sido completamente innecesarios. El año pasado tuve que solicitar cupones de alimentos, dije, con la voz quebrada. Cenaba ramen 4 noches a la semana para ahorrar dinero. Y ellos usaban mi fideicomiso para remodelar su cocina y comprar autos de lujo. Olivia me tomó la mano con fuerza mientras pasaba por el shock, la rabia y el dolor. En algún momento preparó té que se enfrió sobre la mesa de café mientras mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas de mis padres, a los que ignoré. El único mensaje al que respondí fue de Walter confirmando que estaba a salvo y preguntando si necesitaba algo. A la mañana siguiente, Jennifer llamó con actualizaciones. El equipo legal de Walter se movía rápidamente. Ya habían confirmado que la casa en Florida, residencia principal de mis padres, y ambos vehículos habían sido comprados con dinero de mi fideicomiso. Un contador forense rastreaba cada retiro y transferencia. Los hallazgos preliminares indican que aproximadamente $300,000 permanecen del fideicomiso original, explicó Jennifer con su eficiencia habitual. La mayor parte del dinero se destinó a compras inmobiliarias, artículos de lujo y algunas inversiones de alto riesgo que tuvieron un desempeño pobre. Los días que siguieron pasaron en un borrón. Tomé licencia de búsqueda de empleo, incapaz de concentrarme en otra cosa que no fuera la crisis inmediata. Walter enviaba un auto cada día para llevarme a reuniones con abogados, asesores financieros y, finalmente, a una terapeuta especializada en trauma familiar una semana después de mi cumpleaños. Supimos que mis padres habían comprado boletos de avión a Panamá 3 días antes de la cena de cumpleaños. Planeaban abandonar el país inmediatamente. Después de la celebración, aparentemente habiendo comprendido que Walter podía descubrir su engaño en cualquier momento. La única razón por la que no habían huido antes era que necesitaban mantener las apariencias hasta después de mi cumpleaños. Sabiendo que Walter podría asistir, la familia extensa se fracturó en líneas previsibles. Los hermanos de mi padre lo defendieron, sugiriendo que Walter estaba exagerando ante lo que solo era una mala gestión financiera. La familia de mi madre estaba más dividida, con su hermana llamándome directamente para disculparse por lo que había hecho su hermana. El aliado más sorprendente fue mi prima Natalie. Apareció en mi apartamento un día por sorpresa. Con un comportamiento inusualmente comedido, siempre me pregunté por qué tío Harold y tía Diane vivían tan bien cuando papá decía que nuestros fideicomisos eran prácticamente del mismo tamaño. Confesó, sentándose incómoda en mi desgastado sofá. Supongo que ahora lo sabemos. Resultó que el fideicomiso de Natalie había sido gestionado correctamente, pero era mucho más pequeño que el mío. Ella había sido cuidadosa con su dinero, haciéndolo rendir mientras aparentaba un estilo de vida más modesto del que mostraba en redes sociales. Siempre tuve envidia de lo cercana que parecías con tus padres, confesó. Los míos siempre fueron honestos con el dinero, pero nunca estuvieron realmente presentes para mí emocionalmente. Pensé que tú tenías ambos, padres amorosos, y además eras modesta con tu riqueza. Nunca imaginé que te estaban robando. Esa conversación marcó el inicio de una amistad inesperada con mi prima.
Un rayo de luz en la oscuridad que había envuelto mi vida. Los procedimientos legales avanzaban implacables. El equipo de Walter descubrió que solo aproximadamente $300,000 permanecían del fideicomiso original. El resto había sido gastado en el estilo de vida lujoso de mis padres o perdido en malas inversiones. La casa en Florida y su residencia principal fueron incautadas, ya que habían sido compradas directamente con dinero del fideicomiso. Los autos, el barco, la extensa colección de joyas de mi madre que mi padre apenas usaba, todo fue documentado y evaluado para su posible recuperación. A través de todo esto, mis padres continuaron con sus desesperados intentos de contactarme. Los mensajes pasaron de intentos de explicación a súplicas abiertas a medida que las consecuencias legales se volvían claras. Mi padre llamó desde una habitación de hotel, alegando que no tenían a dónde ir. Mi madre envió largos correos explicando cómo todo lo que hicieron había sido, en última instancia, para mi beneficio. Aunque nunca logró aclarar exactamente cómo su estilo de vida de lujo me había ayudado de alguna manera, los medios se enteraron de la historia. Finalmente, una publicación de negocios publicó un breve artículo sobre la disputa financiera de la familia Harrington, aunque no me mencionaban por nombre. El artículo insinuaba un desvío significativo de activos del fideicomiso por parte de familiares cercanos. Eliminé todas mis cuentas de redes sociales, incapaz temporalmente de enfrentar preguntas de conocidos que pudieran conectar los puntos. Lo peor era la constante sensación de culpa que me corroía. A pesar de ser la víctima, de alguna manera, ¿había empujado a mis padres a esto? Debía haber notado que algo estaba mal. ¿Estaba exagerando al permitir que el equipo legal de Walter los persiguiera tan agresivamente? La terapeuta que Walter había dispuesto me explicó que esta era una respuesta común en víctimas de traición familiar. Pero comprender la psicología no hacía que los sentimientos fueran menos reales. Después de 3 semanas viviendo en una niebla de reuniones legales y turbulencia emocional, Walter me invitó a cenar a su penthouse. El espacio era sorprendentemente cálido y confortable, a pesar de su evidente lujo. Él mismo preparó nuestras bebidas, despidiendo al personal esa noche para darnos privacidad. Quiero que sepas que nada de esto es tu culpa, dijo, mirándome directamente. Tus padres tomaron sus decisiones. Te traicionaron no solo a ti, sino también la confianza que yo había depositado en ellos. Sigo pensando que debería haberlo sabido, admití, había señales, dije. No tenías motivo para sospechar que tus propios padres te robaran, respondió Walter con firmeza, especialmente cuando ni siquiera sabías que el dinero existía. Esa noche, Walter me mostró fotografías que nunca había visto. Mi abuela, que había muerto cuando yo era demasiado joven para recordarla. Walter de joven construyendo su primer desarrollo, mi madre de niña sentada sobre los hombros de Walter en un parque. La familia es complicada, dijo con una voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Tu abuela y yo no siempre estuvimos de acuerdo en cómo criar a tu madre. Yo era a menudo demasiado estricto, demasiado enfocado en construir el negocio. Tal vez si hubiera sido diferente, tu madre habría desarrollado una relación más saludable con el dinero. Era lo más cercano a una vulnerabilidad que había visto en mi abuelo. Y me ayudó a comprender que la traición tenía capas más allá de mi propio dolor. Mis padres no solo me habían robado a mí, habían traicionado al hombre que había intentado asegurar el futuro de su nieta. Un mes después de mi cumpleaños, finalmente acepté reunirme con mis padres. La mediación legal se programó en la oficina del abogado de Walter, un espacio elegante en un rascacielos del centro que hacía que mis padres se vieran aún más fuera de lugar de lo que ya me parecían. Habían envejecido visiblemente en el último mes. El rostro de mi padre estaba demacrado, con ojeras profundas. Las manos de mi madre temblaban ligeramente mientras abrazaba su bolso. Vestían ropa que no reconocía, más modesta que sus atuendos habituales. Más tarde supe que se habían visto obligados a vender gran parte de su guardarropa de diseñador. La sala de conferencias era intimidantemente grande para nuestro pequeño grupo. Walter se sentó a mi lado, con Stanley y 2 abogados más de su equipo cerca. Mis padres tenían un solo abogado, un hombre nervioso que no dejaba de mover sus papeles. El equipo de análisis financiero presentó sus hallazgos con precisión clínica. Gráficas y diagramas detallaban el drenaje sistemático de mi fideicomiso durante 7 años. Lo que había comenzado como préstamos de pequeñas cantidades había escalado a retiros importantes. El dinero había financiado la compra de su casa, autos, vacaciones caras, el fallido intento de mi madre de iniciar una agencia inmobiliaria de lujo y la desastrosa incursión de mi padre en el trading diario. A medida que la evidencia se acumulaba, la postura de mi padre se volvió cada vez más defensiva, mientras que mi madre simplemente miraba a la mesa.
Limpiándose las lágrimas de vez en cuando la presentación concluyó, Walter habló directamente a mis padres: la auditoría forense está completa. Sabemos exactamente a dónde fue cada dólar. La única pregunta que queda es si esto continuará como un asunto civil o si se presentarán cargos penales. El abogado de mis padres carraspeó: mis clientes están dispuestos a cooperar plenamente. Comprenden la gravedad de sus acciones y desean enmendar el daño en la medida de lo posible. ¿Enmendar?, repetí. Hablando por primera vez desde que comenzó la reunión, ustedes robaron mi futuro. Me vieron luchar mientras vivían con dinero que era para mí. ¿Cómo planean enmendar eso? Mi padre no pudo mirarme a los ojos. Caitlin, nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Empezó de a poco, tomando prestado un poco para superar un momento difícil. Luego fue más fácil tomar un poco más y un poco más. Nos convencimos de que lo merecíamos, agregó mi madre en voz baja, por criarte. Por todos los sacrificios que hicimos como padres. Nos dijimos que lo devolveríamos antes de que alguna vez tuvieras que saberlo. ¿Y el apartamento?, pregunté. El que abuelo compró para mí hace 2 años. ¿Cuál era su plan? Ahí intercambiaron miradas culpables. Mi padre suspiró profundamente. Lo alquilamos. Los ingresos iban a nuestra cuenta. La traición se sintió fresca de nuevo, mientras yo compartía un apartamento pequeño con una compañera de cuarto. Ellos cobraban alquiler de una propiedad de lujo que debía ser mía. Walter colocó una mano firme sobre mi hombro antes de dirigirse a mis padres. Aquí tienen sus opciones. Primera opción: transfieren todos los activos restantes comprados con dinero del fideicomiso. Cooperan plenamente con los esfuerzos de recuperación y aceptan un plan de pago estructurado para lo que no pueda recuperarse de inmediato. A cambio, Caitlin acepta no presentar cargos penales. Mis padres asintieron con entusiasmo. Opción 2, continuó Walter con voz firme: si continúan obstaculizando y defendiendo sus acciones, procederemos con cargos penales por fraude, malversación y robo. La evidencia es abrumadora. Ambos enfrentarían tiempo significativo en prisión. Elegimos la opción 1, dijo rápidamente mi padre. Cooperaremos completamente. Walter me miró. Caitlin, la decisión es tuya. Destudié a mis padres, estas personas que me habían creado, que me arropaban por la noche y aplaudían en mis graduaciones. Las mismas personas que habían robado sistemáticamente mi herencia mientras me veían luchar. Las emociones encontradas eran abrumadoras. No, quiero que vayan a prisión, dije finalmente, pero quiero que se recupere cada centavo posible. Y quiero que reconozcan exactamente lo que hicieron, no solo conmigo, sino con toda la familia. Los detalles legales se resolvieron durante las siguientes horas. Mis padres firmaron documento tras documento, transfiriendo activos y aceptando los términos que el equipo de Walter había delineado. Al final del día, era legalmente dueña de su casa en Florida, que se vendería. Y se hicieron los arreglos para recuperar tantas de sus posesiones como fuera posible para liquidación. Cuando los abogados salieron a hacer copias, me encontré sola con mis padres por primera vez desde mi cumpleaños. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Quiero entender cómo pudieron hacer esto. Mi madre extendió la mano y esta vez no la retiré. Nos dejamos atrapar por un estilo de vida que realmente no podíamos costear. Tu padre hizo malas inversiones al inicio de nuestro matrimonio y siempre estábamos tratando de ponernos al día para mantener las apariencias. Cuando tuvimos acceso a tu fideicomiso, pareció una solución fácil. Solo un poco para ayudarnos a avanzar. Pero nunca se detuvo. Tenemos un problema con el dinero, admitió mi padre, verdaderamente avergonzado por primera vez con el gasto, con el estatus. Necesitamos ayuda profesional. Eso no excusa lo que te hicimos, pero tal vez ayuda a explicarlo. No era suficiente. Ninguna explicación podría ser suficiente, pero era un comienzo, una pequeña grieta en el muro de traición que se había levantado entre nosotros. 2 semanas después, me mudé a un modesto apartamento de un dormitorio comprado con parte de los fondos recuperados. No era la propiedad de lujo en la Gold Coast que debería haber sido mía, pero era mía, libre de cargas, sin hipoteca ni alquiler que preocuparme. Walter me había ayudado a elegirlo, insistiendo en características de seguridad y una buena ubicación cerca del transporte público. Bajo la guía de Walter, comencé a aprender sobre gestión financiera. Los activos recuperados, incluida la casa en Florida y varias posesiones liquidadas, sumaban poco más de $1 millón. Una fracción de lo que debería haber valido el fideicomiso, pero aún así una cantidad que cambiaba la vida para alguien que había estado viviendo al día. Una nueva oportunidad laboral llegó a través de un contacto de Walter. Un puesto en una firma de diseño respetada, con mejor salario y potencial de crecimiento que mi empleo anterior. Aunque al principio dudé en aceptar ayuda que sentía
Como nepotismo, Walter señaló que conseguirme la entrevista había sido todo lo que él había hecho. Obtener el puesto había sido completamente mi logro. A medida que la primavera se convertía en verano, comencé a establecer nuevas rutinas y límites. Permití un contacto limitado con mis padres, aceptando breves llamadas telefónicas, pero declinando sus solicitudes de visitas. Ellos se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler y ambos asistían a terapia por adicción financiera, un término que nunca había escuchado, pero que aparentemente describía con precisión su comportamiento. Walter y yo nos acercamos más con nuestras cenas semanales, convirtiéndose en un hito fijo en mi calendario. Me enseñó sobre inversiones y negocios con la misma precisión y atención al detalle que lo había hecho exitoso. Empecé a ver más allá de su exterior severo, descubriendo al hombre complejo y atento que estaba debajo. Sorprendentemente, Jennifer se convirtió también en una especie de amiga. Habiendo trabajado para Walter durante más de 15 años, tenía historias sobre él que lo humanizaban de formas que nunca hubiera esperado. Además, demostró ser una excelente mentora para el desarrollo profesional, ayudándome a navegar la oficina, la política interna y la planificación de mi carrera con su característica eficiencia. Lo más inesperado fue el reencuentro con Thomas, un amigo de la universidad con quien había perdido contacto. Se acercó después de verme en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento, y nuestra reconexión se sintió como encontrar un ancla en medio de mares tormentosos. No tenía conexión con el drama familiar ni ideas preconcebidas sobre quién debería ser. Con él podía simplemente ser Caitlin, no la víctima de una traición familiar de alto perfil. A medida que el verano se desvanecía en otoño, comencé a sentir algo que no había experimentado en meses: esperanza, no solo por la estabilidad financiera, sino por reconstruir una vida que fuera auténticamente mía, basada en la verdad y no en el engaño. 6 meses después de la revelación que lo cambió todo, me encontraba prosperando de formas que nunca habría predicho. Mi puesto en la firma de diseño había evolucionado de ser diseñadora gráfica básica a liderar un pequeño equipo en un importante proyecto de rebranding para un cliente nacional. El director creativo había notado mi trabajo y buscaba cada vez más mi opinión en asignaciones de alto perfil. Walter me había ayudado a establecer una base financiera sólida con los fondos recuperados. Los aproximadamente 1,2 millones de dólares se habían invertido cuidadosamente, reservando una parte para seguridad inmediata. Ahora tenía una cuenta de retiro, un seguro de salud que realmente cubría más que emergencias catastróficas y un fondo de emergencia que me sostendría durante un año completo, si fuera necesario. Para alguien que había pasado años contando centavos y preocupándose por gastos inesperados, la seguridad era casi desorientadora. Aún me encontraba dudando antes de hacer compras simples. Los hábitos de ansiedad financiera profundamente arraigados, a pesar de mis nuevas circunstancias, mis padres continuaban lidiando con las consecuencias de sus acciones. Se habían visto obligados a reducir drásticamente su estilo de vida, mudándose de su casa de 5 habitaciones a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un vecindario modesto. Mi padre había aceptado un puesto en una pequeña agencia de seguros, varios escalones por debajo de su antiguo cargo ejecutivo. Mi madre había entregado su licencia de bienes raíces como parte del acuerdo legal y trabajaba como asistente administrativa. El impacto social había sido quizás el ajuste más difícil para ellos. Amigos anteriores se habían distanciado una vez que la historia se difundió en su círculo social. Ya no eran invitados a los eventos del club de campo ni a las galas benéficas que habían sido el centro de su calendario social. Después de meses de contacto limitado, acepté reunirme con ellos para tomar un café en un lugar neutral. Llegaron temprano, visiblemente nerviosos, sin regalos ni gestos, más allá de su evidente deseo de reconectar. Hemos estado trabajando con nuestro terapeuta en cómo enmendar las cosas, explicó mi madre, con las manos envueltas firmemente alrededor de su taza de café. No solo contigo, sino con Walter y con nosotros mismos. Entendemos que no podemos deshacer lo que hicimos. Estamos estableciendo límites con el dinero, añadió mi padre. Cuentas separadas, presupuestos estrictos, compañeros de responsabilidad. Es como estar en recuperación de cualquier otra adicción. Escuché más de lo que hablé, observando los cambios en ellos. Había una humildad que nunca había estado presente antes. Una ausencia de etiquetas de diseñador y símbolos de estatus que antes parecían tan esenciales para su identidad. Antes de despedirnos, mi madre preguntó vacilante si podríamos establecer un contacto regular, quizás un almuerzo mensual. Acepté considerarlo, sin comprometerme, pero ya no completamente cerrada a la posibilidad de una relación cuidadosamente construida. Walter había sufrido un pequeño susto de salud a principios del otoño. Una advertencia de su médico sobre la presión arterial que resultó en cambios en su estilo de vida y una reducción de su jornada laboral.
el roce con la mortalidad. Lo había suavizado aún más, volviéndolo más reflexivo sobre las relaciones familiares a pesar del dolor de la traición. Tu abuela siempre decía que la familia vale la pena, me dijo durante una de nuestras cenas semanales. No vale la pena sacrificar tu autoestima o tu seguridad, pero sí vale el esfuerzo de comprender y perdonar cuando es posible. Estaba aprendiendo de Walter no solo sobre gestión financiera, sino sobre resiliencia frente a la traición. Había sido profundamente herido por las acciones de mis padres, pero mantenía una presencia constante en mi vida, sin permitir que su decepción con ellos afectara nuestra relación. Con el aliento de Walter había iniciado un pequeño negocio secundario de consultoría en diseño gráfico, trabajando con startups que no podían pagar agencias completas. El trabajo era desafiante y gratificante, permitiéndome construir algo completamente mío, independiente de las conexiones familiares o de los fondos recuperados. Mi confianza crecía, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Las sesiones de terapia, que habían comenzado como manejo de crisis, se habían convertido en una herramienta valiosa para examinar patrones y construir relaciones más saludables. Aprendí a confiar nuevamente en mi propio juicio, reconociendo que había sido víctima no por algún fallo de mi parte, sino porque aquellos en quienes confiaba habían tomado decisiones terribles. Un desarrollo inesperado llegó en forma de una cena sorpresa organizada por Walter 6 meses después de mi fatídico cumpleaños. Reservó un comedor privado en un restaurante aún más exclusivo que aquel donde nuestra familia se había derrumbado. Pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Cuando llegué, no solo estaba Walter, sino también Jennifer Stanley, mi prima Natalie e incluso Thomas. Todos reunidos para celebrar lo que Walter llamó mi medio cumpleaños. Hace 6 meses, tu vida cambió de formas que nadie podía haber previsto, dijo Walter, levantando una copa en brindis. Esta noche celebramos no lo que se perdió, sino lo que has construido desde las cenizas. Después de la cena, Walter me presentó una pequeña caja. Dentro había una llave y la escritura de un nuevo apartamento, modesto, pero en un edificio seguro, con un corto trayecto a mi oficina. La propiedad de la Gold Coast se había vendido como parte de los esfuerzos de recuperación, explicó. Este es completamente tuyo, comprado con fondos recuperados, pero seleccionado específicamente para tu vida actual, no para la que te fue arrebatada. El gesto me conmovió hasta las lágrimas, no por el valor material, sino porque representaba un corte limpio con el pasado. Un nuevo comienzo sin manchas de traición. Mi relación con Natalie había evolucionado de una conexión cautelosa, una amistad genuina, libres de la competencia artificial que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. Descubrimos intereses compartidos y personalidades complementarias. Incluso había invertido en mi negocio secundario, aportando capital para su expansión a cambio de una participación modesta. Una transacción que Walter había ayudado a estructurar para asegurar equidad para ambas. Siempre pensé que tenías la familia perfecta, confesó durante un almuerzo. Es extraño cómo nos envidiábamos por cosas que ni siquiera eran reales. Thomas se había convertido en algo más que un amigo en los últimos meses. Nuestros encuentros de café evolucionaron a cenas y largas conversaciones que a menudo se prolongaban hasta entrada la noche. Estuvo presente durante lo peor de la situación sin intentar arreglar ni minimizar mi dolor, simplemente ofreciendo apoyo constante y las distracciones necesarias en el momento justo. Cuando me besó por primera vez durante un paseo junto a la orilla del lago, cerca de mi nuevo apartamento, sentí que cruzaba un umbral hacia una parte de mi vida intacta por la traición. Aquí había algo completamente nuevo, una relación construida sobre la honestidad, desde el principio. Había comenzado a usar una parte de los fondos recuperados para establecer un pequeño programa de mentoría para jóvenes diseñadores de entornos desfavorecidos, proporcionando becas para formación en software y desarrollo profesional. El programa aún estaba en sus inicios, pero ayudar a otros que enfrentaban barreras financieras en carreras creativas me daba un sentido de propósito que trascendía mi experiencia personal. A medida que el otoño se convertía en invierno, me di cuenta de que, aunque la traición siempre sería parte de mi historia, ya no definía mi existencia diaria. Estaba construyendo algo nuevo, auténtico, a partir de la dolorosa verdad en lugar de cómodas mentiras. Un año después del cumpleaños que lo cambió todo, me encontré en un lugar que nunca hubiera imaginado. No solo segura financieramente, sino también emocionalmente más fuerte, con límites claros y relaciones más profundas y auténticas que antes de la traición. El proceso de sanación no había sido lineal. Todavía había días en que la ira surgía inesperadamente, cuando el recuerdo de esos años de lucha innecesaria se sentía fresco y crudo. Pero esos momentos ocurrían con menor frecuencia. Absorbidos por la vida plena que estaba construyendo, mis padres y yo habíamos establecido un proceso de reconciliación cauteloso.
Nos reuníamos mensualmente para almorzar con límites y expectativas claras. Habían mostrado un arrepentimiento genuino. Continuando su terapia y haciendo pequeños pero consistentes pagos de restitución que el equipo de Walter había estructurado como parte del proceso de enmienda. Nunca pensé que volvería a sentarme a la mesa con ellos sin sentir rabia. Se lo confesé a mi terapeuta durante una de nuestras sesiones quincenales. No es olvido ni siquiera perdón completo todavía. Pero es algo parecido a la paz. La educación financiera que Walter me había brindado transformó mi relación con el dinero. Ahora manejaba mis inversiones con confianza, comprendiendo el equilibrio entre seguridad y crecimiento. Los fondos restantes del fideicomiso, aunque mucho menores de lo que deberían haber sido, se gestionaban cuidadosamente para garantizar estabilidad a largo plazo, permitiéndome vivir cómodamente en el presente. Walter experimentó otro susto de salud, más serio que el primero, que requirió una breve hospitalización. La fragilidad de su mortalidad dio perspectiva a nuestra situación familiar, a pesar de la traición y de las consecuencias legales. Seguía siendo mi abuelo y el padre de mis padres. El tiempo que compartíamos era limitado y valioso, incluso con la sombra de acciones pasadas. Durante su recuperación, pasé horas a su lado, aprendiendo más sobre sus primeros años, su relación con mi abuela, sus arrepentimientos y triunfos. Esas conversaciones profundizaron mi comprensión no solo de él, sino de la compleja dinámica familiar que había contribuido a todo lo ocurrido, aunque nunca justificara las acciones de mis padres. Mi carrera en diseño había florecido y mi negocio secundario crecía hasta el punto de considerar dedicarme a él a tiempo completo. Había contratado a 2 diseñadores junior para ayudar con la creciente carga de clientes y a un gerente de negocios para manejar los aspectos administrativos que no me interesaban. El programa de mentoría también se había expandido, con 5 jóvenes diseñadores recibiendo ahora becas y orientación profesional. Verlos crecer en confianza y habilidad me brindaba una satisfacción que nunca había experimentado profesionalmente. Thomas y yo nos habíamos acercado aún más. Nuestra relación se había construido sobre una base de transparencia que ahora reconocía había faltado en la mayoría de mis relaciones anteriores, tanto familiares como románticas. Él tenía su propio apartamento, pero pasaba la mayoría de las noches en el mío, nuestras vidas entrelazándose de manera natural y sin esfuerzo. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de ti?, dijo una noche mientras cocinábamos juntos en mi cocina. ¿Cómo has tomado algo que podría haberte vuelto amargada y lo has convertido en crecimiento? El apartamento se había convertido verdaderamente en mi hogar, lleno de arte y libros, que reflejaban mi gusto, decorado con colores que me traían alegría. Era modesto comparado con lo que podría haber sido mío si el fideicomiso hubiera permanecido intacto. Pero era completamente mío de una manera que la propiedad de Gold Coast nunca habría sido. Mi prima Natalie y yo habíamos desarrollado una amistad genuina que nos había sorprendido a ambas. La competencia artificial que había caracterizado nuestra relación anterior había dado paso al apoyo y entendimiento mutuos. Incluso se había unido a la junta del programa de mentoría, aportando tanto fondos como conexiones. En el aniversario de la revelación, organicé una pequeña reunión en mi apartamento. Walter estaba allí, más frágil de lo que me gusta admitir, pero todavía agudo como siempre. Natalie y Thomas, Jennifer y algunos amigos cercanos del trabajo. Notablemente ausentes estaban mis padres. No porque no estuvieran invitados, sino porque habían reconocido que este hito en particular no era uno en el que debieran participar. Mientras compartíamos la comida alrededor de mi mesa, miré a estas personas que se habían convertido en mi familia elegida y sentí una oleada de gratitud que casi me abrumó. Hace un año pensé que mi vida estaba destruida, dije, levantando mi copa en brindis. Lo que he aprendido desde entonces es que cuando se revela que los cimientos son falsos, tienes la oportunidad de construir algo verdadero en su lugar. Walter asintió con aprobación, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Por la verdad, dijo, levantando su copa para encontrarse con la mía. Por la verdad, repitieron los demás más tarde, cuando los invitados se habían ido y solo Thomas permanecía ayudándome a cargar el lavavajillas en un cómodo silencio. Reflexioné sobre las lecciones más profundas del último año. Había aprendido que la riqueza financiera, aunque proporcionaba seguridad y oportunidades, no era la moneda más valiosa. La confianza, la autenticidad y el autoconocimiento eran mucho más preciosos y mucho más difíciles de reconstruir una vez rotos. Había aprendido que el perdón no era un acto único, sino un proceso, que no requería olvidar ni justificar, pero que finalmente aligeraba la carga de la ira. Lo más importante, había aprendido que, aunque no podemos elegir lo que nos sucede, tenemos absoluta soberanía sobre cómo respondemos y sobre lo que construimos a partir tanto de los dones como de los escombros. La traición siempre sería parte de mi historia.
un capítulo que no podía borrar. Pero no sería el capítulo definitorio. Solo aquel que me obligó a tomar el control de la narrativa y escribir el resto con intención y autenticidad. Si has permanecido conmigo a lo largo de esta historia, quiero agradecerte por ser testigo de mi viaje. ¿Alguna vez has experimentado una traición que finalmente llevó a un crecimiento inesperado? ¿O has tenido que reconstruir la confianza después de que se rompió? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que incluso las traiciones más profundas pueden conducir a nuevos comienzos. Recuerda, a veces las verdades más dolorosas son las que finalmente nos liberan.